Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en compañía de su programa Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy con un programa pues con mucha información, cargado de información sobre obesidad y cáncer. Es un tema que realmente nunca nadie lo habla, nunca nadie lo ha hablado. Y normalmente a las personas cuando le dicen cáncer temen. Y hoy vamos a ver el porqué de las cosas. ¿Por qué se da? ¿Por qué es un factor de riesgo para tantos tipos de cáncer? Es importante tocar el tema porque la obesidad no es algo estético solamente. La obesidad va mucho más allá de la parte estética. Invitarlo también para que siga nuestras redes sociales. Aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud en Facebook. En Instagram aparecemos como Obesidad y Salud CR. También invitándole para que siga nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud. Y ahí usted va a encontrar todos los programas que hemos emitido desde el 6 de enero del año 2018. También le invito para que siga el Instagram de la Asociación Lucha contra la Obesidad. Aparece en Instagram como ALCOCR. Así que estamos generando información relacionada con la obesidad. Hay gente aquí trabajando para que usted se informe diariamente de lo que es la obesidad, del por qué es, cómo vencerla, cómo trabajarla. Entonces lo invito también para que siga nuestra página web www.obesidadYsalud.cr y ahí usted va a encontrar un audioblog, va a encontrar noticias y mucha información relacionada con la obesidad. Muy bien, hoy les quiero presentar a la doctora Joana Arias. Ella es médico cirujano, es especialista en metabolismo y obesidad, es coach de nutrición. ¿Qué más tiene la doctora sí, Joana buenas noches Arias? y muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Gracias a usted por venir. Muy feliz de estar aquí y espero que el tema que vamos a desarrollar hoy pues les sea de mucha ayuda. Doctora, cuéntame un poquito más de usted, porque a mí me gusta que la gente sepa que cuando alguien viene y se sienta aquí y hablamos de obesidad, es gente que realmente sabe y entiende al paciente que vive con obesidad. Entonces, hábleme un poquitito de la doctora, todo lo que tiene en su currículum, porque me pareció sumamente interesante. Coach de nutrición, educadora en diabetes. Cuéntenos de todo esto. Sí, ese ha sido un recorrido a través de varios años en donde yo me he ido preparando y formando para atender principalmente, ¿verdad? Mi consulta es de pacientes con obesidad y con las comorbilidades como hipertensión, diabetes. Entonces por eso es que he ido adquiriendo herramientas para poder ayudarlos en el manejo de esta enfermedad crónica. Claro. Sí, como todo eso que usted dijo, lo del coach de nutrición integrativa, el coach de salud integrativa y también educadora en diabetes. Cuéntame en qué consiste, bueno, lo de coach en diabetes y lo otro que me dijo. Cuéntame un poquitito antes de que entremos a la materia. Sí, bueno, en realidad es que son herramientas para poder apoyar al paciente, ¿verdad? En todas esas formaciones aprendemos un poco más acerca de la entrevista al paciente, de cómo hacerle ciertas preguntas para que realmente se sienta confiado y nos pueda contar su historia. Y también al final son herramientas para poder ayudarles a cumplir mejor con su tratamiento, ¿verdad? A cumplir
y tener metas inteligentes y que se puedan lograr en el plazo, ya sea a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, dependiendo del objetivo que tiene cada paciente, ¿verdad? Porque todos son diferentes y todos tienen necesidades diferentes, a pesar de que tengan la misma enfermedad, ¿verdad? La obesidad. Doctora, ahora sí me interesa mucho saber, la obesidad está relacionada a 13 tipos diferentes de cáncer, si mal no recuerdo. Sí, eso es lo que se ha podido, lo que se sabe hasta ahora, ¿verdad? Que la obesidad está relacionada con 13 tipos de cáncer. Sí quería dejar claro que la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar cáncer, ¿verdad? Pero no necesariamente el paciente o la persona que tiene obesidad va a desarrollar el cáncer, ¿verdad? Sí, también tiene que haber otros factores, ¿verdad? Por ejemplo, la genética tiene aproximadamente un 10% de peso en el desarrollo del cáncer, ¿verdad? Hay algunos tipos de cáncer que están relacionados con la genética, y el 90% restante es lo que llamamos epigenética, o sea que tiene que ver con el ambiente, con factores ambientales o con el estilo de vida, con los hábitos propiamente del paciente. Entonces vemos que es muy, muy alto, era un 90%. Por ejemplo, los factores que podríamos incluir, además de la obesidad, ¿verdad? Sería, por ejemplo, el consumo elevado de alcohol o el consumo excesivo de alcohol, el fumado, el sedentarismo, incluso factores como el estrés, ¿verdad? También favorecen el desarrollo de cáncer, la inflamación crónica, o incluso también, además de que estamos hablando de inflamación, que eso lo voy a desarrollar más adelante para que entendamos cómo es que tiene que ver, ¿verdad? La inflamación que va relacionada con el exceso de grasa en el cuerpo, ¿verdad? Como un factor para desarrollar el cáncer. E incluso algunos gérmenes también, por ejemplo, la bacteria Helicobacter pylori se asocia con cáncer de estómago y el virus del papiloma con el cáncer de cervix, ¿verdad? Entonces, la obesidad es un factor de riesgo más, ¿verdad? No nos vamos a meter mucho en la parte gástrica, pero sí. El Helicobacter pylori creo que todos tenemos. Sí, pero como le digo, es un factor de riesgo, al igual que la obesidad es un factor de riesgo, pero no necesariamente todos los que tenemos la Helicobacter o todas las personas con obesidad van a desarrollar cáncer, pero sí hay que poner una lucecita de alerta, ¿verdad? Claro, ahora la pregunta, yo creo que es una pregunta fundamental. ¿Por qué es la obesidad factor de riesgo para esos 13 tipos diferentes de cáncer? ¿Qué es lo que produce la obesidad en el cuerpo que lo hace vulnerable a...? Sí, la obesidad, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Es una enfermedad crónica que se caracteriza por un exceso de grasa, ¿verdad? En el cuerpo. Esa es como la definición más simple, ¿verdad? Que podría ser perjudicial, así dice, podría ser perjudicial para la salud, ¿verdad? Entonces, la obesidad tiene, podríamos decir que hay dos caminos por los cuales la obesidad podría ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Uno es que la obesidad causa alteraciones hormonales y alteraciones metabólicas, ¿verdad? Que pueden llevarnos a desarrollar cáncer, como que, por ejemplo, las células grasas pueden producir estrógenos, ¿verdad? En mayor cantidad en las personas que tienen más grasa en el cuerpo, ¿verdad? Entonces esto puede hacer que la persona tenga más riesgo, ¿verdad? Aumente su riesgo, incluso prácticamente 2 veces más, ¿verdad? Que el resto de la población que no tiene obesidad, ¿verdad? El exceso, por ejemplo, de estrógenos puede aumentar el riesgo de cáncer de endometrio, cáncer de mama, y también está, los factores metabólicos que yo le decía, las alteraciones metabólicas
porque el paciente con obesidad tiene exceso de insulina, ¿verdad?, en el cuerpo, y este exceso de insulina puede hacer que, ¿verdad?, este aumento de insulina puede hacer que haya, que aumenten ciertas sustancias también en el cuerpo que puedan favorecer el crecimiento tumoral, ¿verdad? Y luego están la vía mecánica, por decirlo así, o el mecanismo local por el cual la obesidad puede desarrollar cáncer, que sería, por ejemplo, en el caso del hígado, ¿verdad? Tenemos asociado a la obesidad la enfermedad de hígado graso, ¿verdad? Hígado graso no alcohólico. Entonces, este exceso de grasa que está cubriendo el hígado puede hacer que haya una inflamación crónica y que nos lleve o que lleve a la persona al final a desarrollar un cáncer de hígado, por ejemplo. Entonces ese sería un efecto local de la obesidad, ¿verdad? Otro ejemplo sería cáncer de esófago, ¿verdad? Muchas veces el paciente con obesidad va a presentar el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Y esa lesión crónica y esa inflamación crónica que va produciendo el reflujo a nivel del esófago, ¿verdad?, puede hacer que el paciente desarrolle cáncer de esófago, ¿verdad? Ahí hay una relación también directa, ¿verdad?, local. También muchas veces el paciente con obesidad tiene cálculos en la vesícula, ¿verdad?, cálculos biliares, y eso también produce cierto grado de inflamación crónica y puede hacer que haya cáncer, ¿verdad?, en la vesícula. Entonces son esos factores, más que todo hormonales, alteraciones metabólicas y factores locales, ¿verdad?, como la inflamación en sí, ¿verdad? ¿Qué tan complejo es tratar un paciente que vive en obesidad, que tiene tal vez un peso elevado? Porque los medicamentos se manejan a miligramos por kilogramo de peso. Quiere decir que una persona que vive en obesidad requiere más medicamento que alguien con peso adecuado. ¿Qué tanto complica el peso de la persona el manejo del cáncer o el manejo de la medicación? Sí, también en eso tiene razón. También esa es otra de las complicaciones que se pueden ver en pacientes con obesidad. Por ejemplo, que tienen más dificultades a la hora del manejo de la enfermedad en sí. Y algo que incluso a veces sucede antes es dificultades para el diagnóstico también, ¿verdad? La misma obesidad puede complicar que se pueda hacer el diagnóstico oportuno, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, a veces se ha visto que en ciertos exámenes, por ejemplo, el examen para el cáncer de cervix, se ha visto que reduce un poco su eficacia en pacientes con obesidad, muchas veces, ¿verdad? Entonces, como para detectar el cáncer, podría ser menos efectivo el examen, ¿verdad?, en la paciente que tiene obesidad. O podría ser que también incluso se dificulte a la hora, por ejemplo, de diagnosticar un cáncer de mama, ¿verdad? Y a la hora de ver un estudio como una mamografía, o incluso a la hora de palpar la mama, por ejemplo, y poder detectar alguna masa, ¿verdad?, podría ser un poco más difícil si la paciente tiene más grasita, ¿verdad?, en la zona. Eso también es una complicación, ¿verdad?, que no se menciona mucho, pero que sí también afecta a los pacientes con obesidad. Okay. Y sí, lo que mencionó de los medicamentos igual, ¿verdad?, en el manejo también, pues ahí ya eso sería, por ejemplo, en el caso de los oncólogos, ya ellos tendrían que ajustar la dosis con el paciente, ¿verdad?, de acuerdo al peso. Pero sí lleva dosis más altas. Sí, puede llevar dosis más altas, claro que sí. ¿Y afecta más al individuo como tal esa dosis más alta, o si lo ponemos en equivalencia es igual a...? No, sí, podría ser, ¿verdad? Sin embargo, la idea es que el paciente reciba la dosis, digamos, adecuada, ¿verdad?, para su tratamiento, sí, que sea individualizado, ¿verdad?
Claro, ya aquí hemos hablado, bueno, hasta este momento usted nos ha conversado del cáncer de cervix que puede es un factor de riesgo, de hígado, de mama. De mama. ¿Qué más? O sea, ¿qué más? ¿Cuáles son esos 13 tipos? Sí, los 13 tipos, ¿verdad? Que se ha observado que están relacionados con la obesidad, ¿verdad? Empezamos, puede ser el meningioma, que es un tipo de lesión, ¿verdad? Que las meninges cubren el cerebro y la médula espinal, ¿verdad? Entonces se pueden desarrollar un meningioma, se puede desarrollar lo que estábamos hablando ahorita del adenocarcinoma de esófago, ¿verdad? También puede haber cáncer de tiroides relacionado con la obesidad. Si nos vamos a los del sistema digestivo, son varios, ¿verdad? Ya dijimos esófago, estómago, ¿verdad? Sobre todo la parte que está más cerca del esófago, ¿verdad? La parte alta del estómago. También está la vesícula biliar, el hígado, el colon, recto, riñón, cáncer de mama y ovarios y endometrio, ¿verdad? Todos esos serían los más relacionados con la obesidad. Ahora antes de fuera de cámaras y de micrófonos, conversábamos un poco de los pacientes, el médico. Muchas veces este paciente que vive en obesidad evade ir al médico y deja de pasar muchos signos y muchos síntomas. Claro. ¿Cuáles son signos y síntomas que la persona tiene que decir? Mejor me voy a ver. Porque tienen que haber signos y síntomas que a uno le digan como individuo, tenés que ir al médico. Claro, sí. Sí, eso que usted dice es cierto, ¿verdad? El paciente con obesidad se ha visto que muchas veces rehúye de ir al médico, pero eso en realidad es porque probablemente ha tenido experiencias previas no muy agradables, ¿verdad? Entonces eso hace que el paciente pues no quiera estar, ¿verdad? No quiere ir al médico porque no quiere oír el típico discurso del regaño y de que por qué subió más y de que, ¿verdad? Entonces muchas veces eso, y a eso es a lo que hablamos al principio, eso es lo que nos ayuda, o a eso es a lo que nos ayuda el coaching, por ejemplo, de que ya nosotros no vamos a hablar con un paciente de esa manera, ¿verdad? Sino que vamos a hablar con esa persona sin juzgar, ¿verdad? Sin juzgarlo, y vamos a ir viendo realmente cuáles son sus necesidades y cuáles son los objetivos, qué es lo que lo motiva y qué es lo que quiere lograr, ¿verdad? Pero es cierto, el paciente cuando no es atendido de esa manera y es juzgado y hasta regañado, no quiere ir a la consulta. Pero los síntomas, ¿verdad?, más importantes, por ejemplo, serían dolor abdominal. Ese es un síntoma que hay que ir al médico, ¿verdad? Si una persona constantemente tiene dolor abdominal, lo que el mismo paciente dice, gastritis, colitis, o sea, si eso es algo constante, que siempre, o incluso que el paciente se automedica, ¿verdad? O que se toma ahí alguna pastillita o algo que le den, ¿verdad?, para ese tipo de dolores, hay que consultar, porque así como puede ser algún problema digestivo que sí, como gastritis o colitis o algo así, también podría ser una enfermedad del sistema digestivo, pero de tipo oncológica, ¿verdad? De tipo cáncer, ¿verdad? El estreñimiento también es otro síntoma que no hay que dejar pasar. ¿Por qué? Porque puede ser que haya algún tumor, ya sea en el colon o en el recto, ¿verdad?, que esté dificultando, por ejemplo, el paso de las heces, ¿verdad?, y dificultando que el paciente vaya al baño. Entonces es un síntoma de alarma, ¿verdad? Aunque igual es un síntoma muy común también, ¿verdad? Sin embargo, si es crónico, recurrente, ¿verdad?, y que el paciente está constantemente, hay que tratarse, ¿verdad? La diarrea también, ese es otro síntoma que puede, muchos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de ovario puede dar síntomas como diarrea, ¿verdad? Ok,
Sí. Son sistemas totalmente diferentes, Sí, el sistema sí. excretor y el sistema reproductor. ¿Por qué Ajá. diarrea? Pero es por la cercanía también, aunque no están o sea, aunque cumplen funciones diferentes, pero pueden estar muy cerca, muy relacionados, ¿verdad? Pueden estar cerca anatómicamente, por decirlo así, y el crecimiento del tumor puede afectar el funcionamiento del intestino, ¿verdad? Entonces, una diarrea crónica, una Sí, diarrea persistente. exacto, es un síntoma de alarma. Sangre en las heces también, ¿verdad? Porque como pueden ser hemorroides, puede ser un síntoma de cáncer de colon. Lo que dijimos ahorita, el estreñimiento, el dolor abdominal, el reflujo también constante. Hay que revisarse, hay que ir al médico, porque si lo dejamos pasar mucho tiempo, eso podría producir un cáncer de esófago, ¿verdad? Entonces requiere tratamiento. Me voy a tener ahí, doctora. Y aquí es donde viene una de la problemática que ahorita tiene el paciente a nivel nacional. Las listas de espera son increíbles. Sí, claro. Y alguien que tenga, por ejemplo, reflujo o que tenga, no sé, gastritis, colitis, como normalmente lo dice el paciente, ¿tiene que ir al EVAIS primero? Sí, antes de ir al especialista, sí. Lograr sí. convencer a ese médico sí, cierto. que algo pasa. Cierto. Estamos hablando de que posiblemente, si le va bien, le manden exámenes antes de referirlo. Sí, y que esa referencia va a ser a cupo y que posiblemente vaya a 2 años o año y medio. O sea, lamentablemente así estamos. Exacto. Pero si es algo a nivel oncológico ya, o sea, ese tiempo... Sí, es valioso. Es un tiempo valioso. Es valioso a la hora de darle el tratamiento requerido al paciente, sí tiene toda la razón. Hay también, por ejemplo, ¿verdad? Hay a veces ferias de salud o hay jornadas, ¿verdad? Por ejemplo, de algunas asociaciones, ¿verdad? Que apoyan a pacientes y que también hacen prevención, ¿verdad? En este tipo de cánceres del sistema digestivo, que hacen unas jornadas que se llaman rutas saludables, ¿verdad? Y entonces ahí, por ejemplo, es muy interesante porque se hace la entrevista y se pregunta por todos estos factores de riesgo, ¿verdad? Y si se detectan pacientes que podrían estar en riesgo de un cáncer, entonces se les va a dar una ayuda, ¿verdad? O se les va a ayudar para lograr el diagnóstico, ¿verdad? Pero sí, todo eso hay que informarse, hay que tomarlo en cuenta, porque sí, a nivel de cierto que a nivel de la seguridad social sí es más lento el llegar es un poco más complejo. Si un médico, bueno, primero dice Marco Gajardo, un amigo allá en Chile, felicitaciones por visibilizar la relación de la obesidad y los diversos cánceres. Un saludo a Marquito allá en Chile. Él es el presidente de una asociación igual a ALCO. Ellos luchan contra la obesidad allá en Chile. Entonces, a Marco un saludo allá en Chile. Vamos a ver, ¿qué tanto le presta atención, por ejemplo, en la institución, si un médico privado, ya a nivel privado, manda una nota diciendo este paciente tiene un alto porcentaje de posibilidades de tener cáncer? Sí, eso depende también probablemente digamos, probablemente de los exámenes previos que le haya hecho el médico, y depende también eso va a depender mucho del médico que reciba la nota y ¿verdad? Y de si le va
a poner toda la atención. Eso, ¿verdad? Va a ser muy personal, va a depender mucho del médico que recibe y del médico que hace la nota, ¿verdad? Si logra realmente poner todos los puntos por los que sospecha, ¿verdad? Okay. Sí, porque hay más factores de riesgo, ¿verdad? Las migrañas, los ganglios linfáticos inflamados, fiebre sin ninguna explicación, o sea, sí hay muchas, ronquera, por ejemplo, el cáncer de tiroides podría causar ronquera. Hay un cambio en el tono de la voz. Hay un cambio en el tono de la voz, ¿verdad? Sí. Entonces sí hay muchos síntomas que puede presentar el paciente y que no todos son cáncer, ¿verdad? No todos, pero sí cuando es algo persistente, ese es como el mensaje más importante, ¿verdad? Que si es algo que se repite y se repite, no hay que quedarnos así como, ¿verdad? Tomándome cualquier cosita y ya se me alivió y seguir como si nada, ¿verdad? Hay que ponerse atención, hay que darse ese cuidado también. Ese cuidado. Sí. Uh-huh. Me llama la atención y quiero seguir con esos signos y síntomas porque, ya nos habló de diarrea, diarrea, estreñimiento, lo que la gente define como colitis o gastritis. Sí, o dolores abdominales un dolor también. de estómago, como dice la gente, que uno lo conoce como dolor abdominal. Uh-huh. Bueno, el cambio del tono de la voz. Si se encuentran como pelotitas en el cuello, en las axilas, ¿verdad? Ganglios inflamados, ¿verdad? O aumentados de tamaño. ¿Qué otros signos y síntomas podemos encontrar? Porque yo siento que en esto, doctora. O más, bueno, algo que ya, bueno, también, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿verdad? Encontrarse algún bulto, alguna masa, ¿verdad? En la mama. Y también ya eso hay que ir inmediatamente porque probablemente ya ahí hay, aunque sea en una etapa inicial, pero hay algo, ¿verdad? Y que hay que descartar si es benigno o es maligno, pero ya hay algo, ¿verdad? Otro tema que tal vez no se toca mucho, pero que existe, es el cáncer de mama. En hombres. También, sí. Y que también es así, también presenta, ¿verdad? Un bulto, una masa, ¿verdad? Doctora, aquí tengo una pregunta, dice un Marco. Doctora, según su apreciación, ¿qué tan preparados están los profesionales médicos en Costa Rica para abordar la obesidad y así lograr un diagnóstico oportuno y eficaz? Le pregunto, debido a que en Chile se está solicitando a las universidades tengan como obligación en la formación profesional ramos exclusivos de obesidad y su relación con diversas enfermedades. Sí, excelente pregunta de don Marco. Sí, aquí en Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Sí habemos, o sí hay un grupo de médicos, ¿verdad? Que nos hemos dedicado al manejo médico del paciente con sobrepeso y obesidad. Y entonces sí hemos, no en la formación universitaria, sino de parte de nosotros mismos, de nuestro propio interés, hemos buscado la formación para ampliar más la capacidad de diagnosticar, por ejemplo, a un paciente con sobrepeso y obesidad. Porque muchas veces nosotros vemos que sí, que los pacientes van a la consulta y les toman medidas, ¿verdad? No he visto mucho que midan, por ejemplo, la cintura, ¿verdad? La circunferencia abdominal, pero sí el peso, la talla, y con eso pueden sacar el índice de masa corporal y ahí podríamos tener una clasificación de sobrepeso y obesidad que muchas veces sí la hacen, pero se queda ahí. Es un tema como del que no se habla, ¿verdad? En cambio, los médicos que nos hemos entrenado para atender pacientes con sobrepeso y obesidad, sí vamos a pedir permiso para hablar de ese tema, porque si detectamos que hay un índice de masa corporal alterado, si detectamos que hay una circunferencia abdominal más, digamos, más grande,
para ese paciente, ¿verdad? Y si detectamos obesidad abdominal, sí vamos a pedir permiso para conversar del tema, si el paciente quiere conversar del tema, ¿verdad? Pero sí lo vemos, normalmente que al paciente se le mide, o sea, se le toma el peso, la talla, y tal vez le da un índice de masa corporal ahí con sobrepeso, pero si el médico no está entrenado para manejar o para seguir adelante con ese paciente o referirlo, por ejemplo, a nutrición, no le dan mucha importancia. La verdad es que eso es lo que yo he visto y sí, los médicos entrenados para eso sí vamos a intervenir. Y la idea es que ojalá no solo médicos generales o especialistas en medicina interna, sino que ojalá en todas las especialidades, ¿verdad? Si un paciente ya se detecta que tiene un índice de masa corporal elevado, con sobrepeso o con obesidad, ojalá desde cualquier especialidad se pudiera referir el paciente a por ejemplo, a nutrición, ¿verdad? O a verse o instarlo, ¿verdad? Para que tenga un mejor peso, ¿verdad? Y maneje mejor estas medidas, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Pero no es un tema, es un poco, yo creo que es como un tema tabú. No se le habla, o sea, si se le está viendo por otra cosa, a veces no se le da mucha importancia, no se le va a hablar del peso, ¿verdad? Y muchas veces el paciente tampoco quiere, ¿verdad?, hablar del peso, o sea, eso hay que respetarlo. Pero si una persona está de acuerdo, sí considero que hay que intervenir en cualquier momento, ya sea sobrepeso o en obesidad. Claro. Antes de esta pregunta hablábamos de las banderas rojas o signos y síntomas. ¿Qué más nos puede hacer sospechar que debemos de ir y consultar? Porque yo siempre le digo a la gente, en esto hay que pensar de peor a mejor. Sí. No quedarse con que me tomo, no sé, un medicamento que me alivie el dolor y sigo adelante, sino pensar de peor a mejor. Yo lo creo así, si uno piensa no peor y se hace los estudios y sale bien, pues es ganancia. Sí. Pero si uno piensa de mejor a peor y deja el peor pronóstico de último, creo que puede jugarle a uno una mala pasada. Pero sí. ¿Qué más, doctora? Sí, ¿Qué más sí, yo diría que cualquier síntoma crónico, ¿verdad?, que sea repetitivo, que lleve más de, por ejemplo, más de 3 meses de estar con esos malestares, hay que consultar, porque no todo es cáncer, ¿verdad? Pero hay que ver qué es lo que tiene y hay que tratarse. ¿Por qué? Porque si lo deja avanzar, eso sí puede llegar a complicarse o a ser una enfermedad más grave como el cáncer. Sin embargo, también sería interesante, ¿verdad?, y lamentablemente volvemos al mismo tema de las listas de espera y volvemos a lo mismo digamos, de hacer los tamizajes a tiempo, o sea, de darse cuenta antes de que el paciente desarrolle la enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, en hacer mamografías a todas las mujeres mayores de 40 años, hacer colonoscopías a todas las personas mayores de 50 años, ¿verdad? Que los hombres se hagan también el examen para detectar el cáncer de próstata, no solo en sangre, sino también el tacto rectal, ¿verdad? Entonces, si hubiera un buen tamizaje, podría detectarse o se podrían detectar muchos cánceres incluso sin síntomas, porque eso es algo que es importante también recalcar hoy. El cáncer muchas veces no da síntomas, eso también es importante. O sea, que la gente se dé cuenta que muchas veces el cáncer no da ningún síntoma. Por ejemplo, un cáncer de estómago puede ser que no dé síntomas hasta que esté muy avanzado. Lo que sí da síntomas es el reflujo. Entonces, por eso es mejor ir a tratarse el reflujo antes de que vaya a desarrollar algo peor, ¿verdad? Pero hay muchos cánceres que no
no dan síntomas hasta que ya están avanzados. Yo un día escuché que la pérdida de peso inexplicable puede Eso ser también. un signo de alarma que podría estar hablando de cáncer, pero ¿por qué se da este fenómeno, la pérdida de peso? Porque cuando uno vive en obesidad y uno dice, Sí. no, estoy volando, estoy perdiendo peso y sigo comiendo y no hago ejercicio, estoy Sí. volando, se me activó el metabolismo. Sí, sí, claro, eso es un síntoma muy importante, ¿verdad? Algo que está tocando y que es sumamente importante. Porque cuando un paciente tiene pérdida de peso voluntaria es porque está en un plan, ¿verdad? Haciendo dieta, ejercicio, está teniendo cambios en el estilo de vida y entonces el resultado es que está perdiendo peso. Pero eso es algo voluntario. Pero cuando la pérdida de peso es involuntaria, entonces ahí sí, normalmente eso es alguna enfermedad, algo tiene el paciente, ¿verdad? Incluso puede ser alguien con depresión y deja de comer y entonces empieza a perder peso, ¿verdad? Pero es de manera involuntaria, no es que lo está haciendo porque tenga la intención de bajar de peso. Pero sí el cáncer es un crecimiento, ¿verdad? Un crecimiento de células descontrolado, ¿verdad? Eso es lo que hay en un tumor, por ejemplo. Células de la misma persona, ¿verdad? Pero que están creciendo de forma descontrolada y muy acelerada, ¿verdad? Incluso son células que no llegan a madurar, son células inmaduras, ¿verdad? Y que entonces eso es lo que va formando los tumores, ¿verdad? Entonces muchas veces la pérdida de peso se ve relacionada con eso, con que se le está dando nutrición al tumor, ¿verdad? Es por eso, se está alimentando, la célula se está alimentando. Sí, exacto. Y entonces está haciendo que el paciente baje de peso. Pero también el cáncer tiene mecanismos que afectan la saciedad, por ejemplo, y el paciente empieza a comer menos. Pero no es su intención, sino que se le va quitando el hambre o come menos cantidad, ¿verdad? Pero es el mismo cáncer o el mismo tumor que está teniendo efectos anorexígenos, digamos, así se llama, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, yo nunca le había preguntado a nadie cómo se crea un cáncer. Ahora usted me dice que es un grupo de células que comienzan a crecer descontroladamente. Sí, y en la escuela veíamos que un grupo de células forman un tejido. Sí, exacto. Entonces se va formando ese tejido. Pero no es normal, ni funcional, no, porque son células que no maduran, que no llegan a madurar, sino que son células inmaduras, entonces es una reunión de células inmaduras. Sí, y comienzan a alimentarse del cuerpo. Comienzan a alimentarse del cuerpo, pero a la vez el cáncer tiene mecanismos que pueden producir anorexia en el paciente, pero no es intencional, o sea, pero la persona deja de comer o casi, incluso algunos tipos de tumores pueden provocar que cambie el sabor de la comida, pueden provocar cambios en el paladar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, algo que le gustaba ya no le gusta, ¿verdad? Y son cosas que muchas veces pasa, pero casi siempre eso es cuando ya el cáncer está un poco más avanzado. Cuando hay esa pérdida involuntaria es porque ya el tumor es un poco más grande, ya ¿verdad? Está un poco más no grande. Necesariamente, en los cánceres que están empezando, no, ¿verdad? En los iniciales no, pero cuando ya está un poco más avanzado, entonces sí hay nutrientes que se van a ir al tumor, ¿verdad? Y la persona, sin darse cuenta, come menos, no le gusta la comida mucho, empieza a tener alteraciones en la alimentación y en el gusto por comer, y entonces por eso van perdiendo peso. Y además, si no comen, también van gastando el músculo, se van gastando, ¿verdad? El músculo, y la persona se va adelgazando, ¿verdad? O, bueno, eso en medicina se llama caquexia, ¿verdad? Van, como vemos algunos de los pacientitos, ¿verdad? Ya con cáncer avanzado, que a veces se ponen muy delgaditos, ¿verdad? Qué raro, entonces, y pasa mucho con el adulto mayor, que tal vez la persona que lo cuida, el cuidador, dice, qué raro, papá, hace días no come bien, pobrecito, está flaquito, pero tal vez
es por este tema, porque Sí. tal vez tiene un cáncer, Sí. ya está Que no perdiendo lo han peso. descubierto, pero que ya está perdiendo peso por los mismos mecanismos que el Y cáncer. la pérdida de peso es un desarrolla. signo tardío, entonces. Sí, la mayoría de las veces es cuando el cáncer está un poco más avanzado, sí. Y ya cuando está muy avanzado, Sí, ¿Qué? muchos pacientes ajá. se ponen muy delgaditos, Bueno, ¿verdad? pero Pierden mucho ¿qué peso. otros signos o signos o- pueden o- ser cuando ya está muy avanzado? Bueno, muchas veces sí es posible, depende de dónde esté el tumor, ¿verdad? Ya como es más evidente la masa, ¿verdad? O el tumor, ¿verdad? Porque hay tumores que crecen mucho, ¿verdad? Entonces ya, depende, ¿verdad? Si es en cavidad abdominal, muchas veces el abdomen se aumenta mucho de tamaño, pero es más que todo por líquido, ¿verdad? Por ejemplo, el cáncer de hígado, ¿verdad? Puede causar que el paciente sí, como que sus brazos, sus piernitas están delgaditos, pero su abdomen es prominente, ¿verdad? Y también el cáncer de ovario. Entonces, un abdomen que empiece a crecer mucho, ¿verdad? Y que esté prominente también es un signo de que puede haber un problema oncológico o de algún tipo de cáncer, ¿verdad? En la persona. Doctora, usted atiende este tipo de pacientes todo el tiempo y bueno, me imagino que no es bonito encontrar este tipo de pacientes o dar esa noticia, pero ¿cómo podemos evitar llegar al punto de desarrollar un cáncer? ¿Cuáles son los primeros cambios que uno tiene que hacer para tratar de no llegar ahí? Bueno, algo muy importante, ¿verdad? Es ponerse atención, ¿verdad? Que esto muchas veces es difícil en el paciente con obesidad, más si está pasando por alguna depresión, ¿verdad? Porque sí es muy importante el estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, la salud mental es algo fundamental. Más allá de querer bajar kilos o perder peso, ¿verdad? Es importante la atención que le demos a la salud mental, ¿verdad? Si sentimos que estamos con algún tipo de depresión o ansiedad, bueno, buscar ayuda, buscar grupos, también como la asociación, ¿verdad? De la lucha contra la obesidad, porque a veces si estamos acompañados se nos hace más fácil llevar la carga, ¿verdad? Eso yo creo que es un punto muy importante, porque si el paciente cuida también su salud mental, entonces va a cuidar, va a ponerse más atención también, se va a poner primero, ¿verdad? Y va a poner atención a todos estos síntomas que hemos ido hablando, o a su salud en general, ¿verdad? Depende de la edad y todo, hacerse los chequeos necesarios para poder encontrar o darse cuenta que está todo bien, ¿verdad? Sí, es importante trabajar también los factores de riesgo, porque bueno, lo genético no podemos prácticamente modificarlo, ¿verdad? Pero sí los factores ambientales, ¿verdad? Y de hábitos. Por ejemplo, el ejercicio físico es protector, ¿verdad? Hacer algún tipo de actividad física. Y no me refiero a que haya que ir a gimnasios o matricularse en algún lugar, sino caminar en su vecindario, ¿verdad? Por ejemplo, si es una persona que no hace mucha actividad o que no hace nada de actividad, bueno, si puede empezar a caminar 10 minutos todos los días o 3 veces por semana y poco a poco ir aumentando, bueno, la actividad física protege, ¿verdad? Contra el cáncer. Y también, pues sí, si nos vamos a la parte nutricional, ¿verdad? O la alimentación, sí se ha visto que la dieta que se relaciona más o que es un factor más, que es un factor de riesgo más para desarrollar cáncer es la alimentación alta en azúcares, alta en grasas y baja en fibra, ¿verdad? Entonces, eso es más que todo los ultraprocesados, ¿verdad? O la comidas rápidas, o lo que venga en paquetes, ¿verdad? Pero si empezamos a comer más
los alimentos que encontramos, por ejemplo, en la Feria del Agricultor, o sea, más vegetales, son protectores porque tienen antioxidantes, más frutas, más vegetales, a tomar más agua. Todo esto son factores que protegen, ¿verdad? ¿Tomar agua? Sí, ¿Por tomar qué? agua, porque estar bien hidratado permite que el cuerpo, bueno, primero permite las funciones de limpieza o desintoxicación de las células y del cuerpo, ¿verdad? Permite que la persona pueda ir a orinar normalmente, protege el riñón y también permite que pueda ir, por ejemplo, evitar el estreñimiento, ¿verdad? Tomando agua se puede evitar, ¿verdad? O que pueda ir al baño regularmente. Y además que todas las células funcionen mejor, o sea, nosotros necesitamos agua, ¿verdad? Entonces, por eso es que es un factor protector, ¿verdad? El ejercicio, como dije, la alimentación, entonces tratar de bajar los ultraprocesados y preferir más los alimentos sin empaques, ¿verdad? Que son los que nos da la naturaleza. Y comer más fibra, ¿verdad? Pues la fibra igual en los vegetales, ¿verdad? Entonces, acompañar, por lo menos si no se comen vegetales o no se está acostumbrado, empezar a ir agregando cada semana un poco más, ¿verdad? Cada semana y ojalá lograr 2 veces al día, ¿verdad? Comer más vegetales. Y como les digo, algo que es muy importante es ponerle atención a cualquier cambio, a cualquier cosa que no sea normal en el día a día de una persona, ¿verdad? Me voy a volver porque me llamó mucho la atención la parte de la diarrea y el cáncer de ovario. Uh-huh. ¿Hay algún otro tipo de signo, por ejemplo, dolor abdominal que esté ligado a un cáncer que no sea precisamente gástrico, o sea, que no sea de estómago? Uh-huh. O sea, no sé, ¿hay algún otro, por ejemplo, signo que que reproduzca o que repercuta en otro sistema siendo de otro diferente como ahora, como el del digestivo y el reproductivo? Ajá. Bueno, sí, ahí es más que todo, ¿verdad? Le decía yo por la cercanía y porque cuando el tumor crece entonces empieza a comprimir y a irritar los órganos del sistema digestivo, ¿verdad? Por ejemplo, el tumor de ovario crece está en la cavidad pélvica, pero como se va haciendo más grande, entonces ya se pasa a cavidad abdominal, ¿verdad? Y entonces ahí empieza a irritar y sí, también, lamentablemente, cuando un tumor ya está muy grande, un cáncer está muy avanzado, puede hacer metástasis, lo que se llama metástasis, que es que empieza a crecer el tumor en órganos a distancia, ¿verdad? Entonces sí hay relación, o sea, todos nuestros órganos se relacionan por el sistema circulatorio, ¿verdad? Porque la sangre circula por todo el cuerpo y además por el sistema linfático, que también es como otro tipo de circulación, ¿verdad? Entonces, un poquito de células de cáncer se pueden ir ya sea por el sistema circulatorio o por el sistema linfático y puede ser que estaban en un órgano, pero después aparecen en otro, ¿verdad? Entonces sí hay relación, pero lamentablemente es cuando hay, ya sea por irritación local, que se puede afectar otro sistema, o porque el cáncer viaja, las células cancerosas viajan a través del sistema circulatorio o del sistema linfático y llegan a otra parte del cuerpo. Se implantan en otro lado. Sí, exactamente. Doctora, ¿hay algo más de lo que usted traía hoy preparado para conversarnos que no hayamos tocado, que quiera comentarnos? Yo creo que sí cubrimos la mayoría, ¿verdad? De todo lo que les traía, ¿verdad? Preparado para hoy. Pero sí me gustaría tal vez resumir y decirles que la obesidad es un factor de riesgo más. Que sí hay ciertos tipos de cánceres como los que mencionamos ahora, ¿verdad? Como esos 13 tipos de cáncer que sí están más relacionados con el exceso de grasita en el cuerpo. Y sí sería interesante hablar de que la obesidad cuando empieza, principalmente la grasa visceral, sí me gustaría tal vez explicar un poquito de eso. Claro.
que nosotros tenemos lo que se llama la grasa subcutánea, que es la que está debajo de la pielcita, y ahí, ¿verdad?, tenemos depósitos de grasa, pero también cuando esos depósitos como que se llenan, ¿verdad?, entonces la grasita empieza a acumularse alrededor de los órganos y eso es lo que se llama la grasa visceral, ¿verdad?, que es la que está alrededor de los órganos. Esa grasa visceral hace que, ¿verdad?, las células que contienen la grasa, a través de ellas, ¿verdad?, van pasando también vasos sanguíneos, vasos linfáticos y todo, y cuando esa grasita empieza a llenarlas y a llenarlas, ¿verdad?, y se empiezan a hacer más grandes y grandes, eso empieza a comprimir los vasos sanguíneos en esa zona, alrededor de los órganos, ¿verdad?, en la parte abdominal, y eso empieza a mandar señales al sistema inmunológico del paciente como de que ahí está pasando algo, una lesión, incluso como se corta la circulación y le falta oxígeno al mismo tejido graso, empiezan a morirse algunas de las células de grasa también. Y eso manda señales al sistema inmunológico del paciente, y ese manda células como a combatir ese daño, y empieza a producirse ahí algo que se llama una inflamación aguda. Pero si eso se mantiene, si ese exceso de grasita se mantiene y esas mismas lesiones a la propia grasa, ¿verdad?, por falta de oxigenación, se mantiene, entonces ese tipo de inflamación se vuelve crónica, se vuelve una inflamación crónica, y eso también es un factor que puede predisponer al desarrollo no solo de cáncer, sino también de diabetes, de presión alta, ¿verdad?, de las enfermedades principales, ¿verdad?, relacionadas también, o comorbilidades relacionadas con la obesidad, ¿verdad? Entonces sí me gustaría eso, ¿verdad?, que las personas entiendan que la obesidad en sí no es tanto el problema, digamos, estético, de que vemos la grasita debajo de la piel, la grasita subcutánea, sino que hay que entender que ese exceso de grasita alrededor de los órganos los empieza a hacer funcionar mal y empieza a hacer que tengan inflamación crónica, que en muchos pacientes probablemente se va a mantener así durante mucho tiempo y no les va a hacer mayor problema, pero que en otros sí puede predisponer a enfermedades. Que tengan una vulnerabilidad más amplia. Exacto, sí, y que puedan desarrollar alguna enfermedad como cáncer. Entonces eso es lo que se llama inflamación del tejido graso o inflamación de la grasa, o bueno, en un término médico se llama lipoinflamación. Y eso, sí quería mencionarles que hay estudios que han demostrado, ¿verdad?, que un ácido graso del tipo omega 3 como el DHA puede ayudar a que el paciente con obesidad reduzca la inflamación del tejido graso, ¿verdad? Entonces es importante que si tomamos, por ejemplo, una dosis de 500 miligramos de DHA o de este tipo de ácido omega 3, podemos reducir también el riesgo o podemos reducir la inflamación en el tejido graso. Sí, prevenir muchas. De hecho, que este tipo de inflamación es el que está relacionada con que el paciente con obesidad, aunque pierda peso, si no se resuelve la inflamación del tejido graso, viene otra vez la reganancia de peso, ¿verdad? Entonces, eso está relacionado con esto que vemos muy frecuentemente en los pacientes, que es bajar de peso y luego volverlo a recuperar. Y eso me llama la atención, porque muchas veces la gente dice, ay, tanto que había bajado y se dejó y volvió a subir, pero es porque ya hubo cambios metabólicos a nivel de la grasa visceral que es importante corregir antes de, o sea, que en el transcurso de que el paciente va bajando de peso, hay que ir corrigiendo esa inflamación, ¿verdad? Porque si no, el cuerpo es el que vuelve a hacer lo que... Sí, porque esa inflamación crónica es la que va a dar alteraciones hormonales en el paciente, como por ejemplo que no tenga como regulación con la saciedad,
¿verdad? Que el paciente ¿verdad? No se regule la saciedad, y que también alteraciones hormonales, digamos, empieza a subir con este exceso de grasa visceral. También hay una hormona que se llama leptina, ¿verdad? Y la leptina aumenta, ¿verdad? Y se ha visto relacionada también, por ejemplo, la leptina al crecimiento celular, ¿verdad? Entonces podría ayudar a los cánceres a crecer, ¿verdad? Okay. Y si resolvemos eso, la inflamación del tejido graso, el paciente va a poder tener otra sustancia que se llama adiponectina, que más bien protege a las células de este tipo de crecimientos tumorales, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ese tema de la lipoinflamación. ¿Dónde pueden nuestra audiencia encontrar a la doctora Arias? Bueno, yo estoy en la Torre Médica Momentum Pinares, en el segundo piso, en el consultorio 6, y puede ser al teléfono al 6083-3129. 6083 3129. Sí. Doctora, ¿algo que quiera decirle usted a la audiencia para ir cerrando? Bueno, igual recordar, ¿verdad?, que la obesidad es una inflamación, o que la obesidad es una enfermedad crónica que nos puede predisponer a inflamación crónica, y que eso nos puede predisponer a otras enfermedades, incluso el cáncer, ¿verdad? Pero que es solamente un factor de riesgo más, que si modificamos otro montón de factores también vamos a estar protegidos, ¿verdad? Que como es una enfermedad crónica, pues también requiere un manejo crónico, un tratamiento crónico, y que ojalá cada uno de las personas que nos están escuchando puedan encontrar el apoyo, ¿verdad?, y la ayuda que necesitan. A veces no tanto como para salir de obesidad, pero sí para mejorar su calidad de vida y su estilo de vida, que eso puede prevenir más que si bajaran ¿verdad?, 20, 30 kilos de golpe. Así es. Uh-huh. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación. Espero que no sea ni la primera ni la última. Mucho gusto estar aquí, y espero que lo que conversamos les pueda ayudar bastante. Va a ver que sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted que nos acompañó el día de hoy. Gracias a don Andy Torres, que es el que hace la magia detrás de las cámaras. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Hablemos de Obesidad y Salud. Que el Señor los bendiga y que pasen una gran semana. A partir de diciembre del año 2023, Hablemos de Obesidad y Salud pasó a ser parte de ALCO, Asociación Lucha contra la Obesidad. ALCO es una organización sin fines de lucro que busca apoyar a las personas que viven en obesidad en nuestro país, abogando por una mejor atención médica y creando campañas de salud que le permita a la persona accesar a la información y a los diferentes tratamientos disponibles. ALCO también busca crear información relacionada a la obesidad para disminuir así el estigma social que hay en relación al tema. La asociación tiene respaldo a nivel internacional, ya que es miembro de la Federación Mundial de la Obesidad, ente que coordina y dicta las pautas en cuanto a la atención de la obesidad se refiere. Para comunicarse con la asociación, puede escribir al correo contacto@alcocr.org o al teléfono 7202-1164. ¿Está usted en lista de espera para una cirugía bariátrica y aún no le han llamado? En la Asociación Lucha contra la Obesidad queremos conocer su caso. Escríbanos al correo contacto@alcocr.org o al teléfono 7202-1164. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud.
Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.